Tenemos primicia en el canal, señores, y es que en el vídeo de hoy tenemos el unboxing y review de la TV Box U-Ghost AM8, una TV Box con procesador S928X de Amlogic, que sobre el papel debería dar bastante guerra. En primer lugar veremos pues dónde podemos localizar esta TV Box, así como su precio y un resumen de sus características principales. En segundo lugar haremos el desencajado o unboxing de rigor para ver qué trae este paquetito. En tercer lugar abriremos para ver qué tripas tiene esta TV Box y cómo está montada. Y por último nos lo llevaremos al ámbito de los videojuegos para ver qué rendimiento podemos darle en estas primeras impresiones. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta TV Box la podemos localizar a través de AliExpress a un precio de 220 euros. Un precio bastante considerable, por cierto. Se trata de una TV Box con el nuevo procesador Amlogic S928X, el procesador más potente hasta la fecha, se supone, de la familia Amlogic. Como características tendríamos en la CPU un núcleo ARM Cortex A76 y un quad-core ARM Cortex A54. Como procesador gráfico tendríamos un procesador Mali G57MC2, 4 GB de RAM en su versión estándar, así como memoria interna de 32 GB. Una de sus características estrella es tener soporte para Wi-Fi 6 con doble antena, para poder tener velocidades de hasta 1200 megabits por segundo mediante Dual Stream, conexión Bluetooth 5.3, así como soporte para Dolby Audio y Dolby Vision. También, en la vertiente más multimedia de este AM8, tendríamos soporte amplio en decodificación de audio y vídeo, como podéis ver en la descripción de la página de AliExpress. Lo que sí raya un poco es que un dispositivo tan avanzado haya implementado una versión de Android 11, que ya tiene algunos años en el mercado. Lo siguiente será hacer el desencajado o unboxing de rigor. Al abrir la caja lo primero con lo que nos encontraremos es con un manual de instrucciones donde se explican las principales características y modos de funcionamiento de esta TV Box. En inglés, eso sí, aunque tiene bastantes fotos a color para mostrar el uso, lo que facilita un poco las cosas. Lo segundo que tendremos será un cable HDMI de una longitud aproximada de 1 metro. Por cierto, cable que se ve de bastante buena calidad, no es el típico HDMI chustero que regalan por cumplir en las TV Box habituales. El tercer elemento será un cable USB-C a USB-C, junto con una fuente de alimentación para proporcionar corriente a nuestra TV Box. También tendremos el típico mando de TV Box, que sinceramente es que todos parecen iguales, para poder manejar este dispositivo, el cual utilizará dos pilas AAA. Si levantamos los corchos de la caja lo que tendremos serán las antenas duales para el Wi-Fi 6. Y el último elemento es la TV Box en sí, la cual notamos que pesa mucho más que una TV Box convencional, al estar en una envolvente completamente metálica, algo que, como veremos más adelante, ayuda bastante a la hora de disipar el calor. En un lateral veremos los conectores de las antenas. En el frontal veremos el infrarrojo para el mando, mientras que en otro de los laterales podemos ver 3 puertos USB 3.0, así como la ranura para la microSD, que se supone que es capaz de soportar hasta 32 GB al menos con Android. Y en la parte trasera tendremos por un lado la entrada para la alimentación, puerto USB-C OTG o On The Go para la conexión de determinados dispositivos, salida HDMI, puerto de red RJ45 de 1 gigabit, salida de audio por fibra óptica, así como salida auxiliar de audio-vídeo. Mirando por abajo vemos que tenemos dos orificios en los que tendremos switches para acceder al menú Recovery de la TV Box, así como para bootear la TV Box, aunque aquí aparece el nombre Mask ROM. El resto de la tapa inferior es una rejilla que permitirá el paso de aire y en la cual podemos intuir un thermal pad que luego veremos dónde apoya. Bueno, pues muy bonito, muchas cositas trae esta cajita, pero ¿y si cogemos y abrimos esta TV Box para ver cómo está montada por dentro? Abrir esta TV Box es bastante sencillo. Quitamos las patitas que tenemos en la parte inferior para descubrir 4 tornillos de estrella y una vez que desatornillamos quitamos la tapa y vemos dónde apoyaba el thermal pad que podíamos intuir cuando mirábamos la TV Box desde fuera. Vemos el procesador encargado del Wi-Fi, así como los dos conectores para las antenitas que podemos colocar en el exterior. Por lo tanto, ahora mismo estamos viendo la parte inferior de este dispositivo. Para poder ver la cara interesante, tenemos otros tornillos adicionales que aflojar.
Tras quitarlos, y por supuesto quitar los conectores de las antenas, podemos dar la vuelta a la placa y vemos un mega disipador pero con mayúsculas. O sea, es el disipador de calor más grande que he visto en un dispositivo de este tipo. Prácticamente cubre toda la placa. En la parte superior de este disipador vemos un thermal pad para que haga contacto con la carcasa metálica exterior y pegado a este vemos una pila para guardar configuración interna del aparatejo. Por lo tanto, tal y como os adelantaba, la función de la carcasa metálica exterior, aparte de proteger el dispositivo como es lógico, es la de disipar el calor generado. Buena solución, por cierto. A esto le ponemos un ventilador USB y seguro que se nota bastante. Aún así, decidimos dar otro pasito más quitando los últimos 4 tornillos que fijan este disipador a la placa, descubriendo el procesador S928X, y vemos también los chips de la memoria RAM que tiene a su lado, de 2 GB cada uno, así como el chip con la memoria interna de 32 GB. Tanto el procesador principal como el secundario tienen su dosis de pasta térmica para maximizar la transmisión de calor con el disipador. El concepto de esta TV Box es su uso como dispositivo multimedia principalmente, como ocurre con todas las TV Box. Podremos utilizarlo para navegar por internet, para reproducir contenido, por ejemplo, en YouTube. Hostia, pedazo de canal que me ha salido por tremenda casualidad. O en la plataforma morada, y por supuesto arrancar aplicaciones como podrían ser Amazon Video o Netflix. Disponemos de opciones para compartir contenido desde esta TV Box como si de un servidor multimedia se tratase gracias a este Wi-Fi 6, utilizando para ello el Screen o Miracast. Vamos, un cacharrillo muy apañado para todo lo que viene siendo multimedia. Pero como podréis suponer, este canal no va precisamente de eso, así que vamos a ver qué podemos emular con este aparatejo. Lo ideal sería poder instalarle un sistema independiente como podría ser Batocera o Emulec. El problema es que Batocera no tiene versión que pueda arrancar bajo este procesador y Emulec, como ya vimos en algún vídeo anterior, ha detenido el desarrollo de nuevas versiones para nuevos dispositivos, por lo que en este caso esta opción no es posible. Yo por si acaso soy muy cabezón y me metí en los foros de Corelec a ver si había suerte y alguien había sacado el DTB para poder arrancar Emulec, tal y como hicimos en su momento con el procesador S905X4, pero desgraciadamente no hubo suerte. ¿Qué opción nos queda? Básicamente hacer instalación de emuladores por separado, empezando por RetroArch, con lo que de partida ya podremos emular una buena parte de las plataformas retro. A este RetroArch lo complementamos con otros emuladores como podrían ser DuckStation, Redream o Java Sanshiro. La instalación de estos emuladores fue sin problemas, pero nos quedamos con una espinita clavada, ya que no somos capaces de instalar Dolphin y Aether SX2 para emular las consolas GameCube y Wii por un lado y PlayStation 2 por otro respectivamente. No aparecen en el buscador de la Play Store y tampoco es posible su instalación con APKs independientes, por lo que nos quedamos con las ganas de probar estas consolas y ver si hubiesen sido posibles ser emuladas. ¿Será por la versión de Android 11 que tiene este aparato o por incompatibilidad de hardware? No estoy seguro. Tras esta pequeña mala noticia empezamos las pruebas de emulación con RetroArch, probando todas las consolas clásicas de 8 bits con Nintendo Master System y PC Engine, 16 bits con Super Nintendo y Mega Drive con el eterno e incombustible Streets of Rage 2, pasando por arcades y Neo Geo. Por supuestísimo, todo esto se emula sin problema alguno, faltaría más, de manera perfecta, añadiendo incluso shaders para que tengan un puntito de scanlines. Lo siguiente que emularemos será PlayStation, utilizando para ello el emulador DuckStation. Que sí, que podríamos también emular PlayStation con RetroArch, pero DuckStation, este emulador independiente, nos va a ofrecer un puntito más. Dado a que tenemos potencia suficiente, entramos en opciones avanzadas, cambiamos el driver gráfico a Vulkan y aumentamos la resolución de renderizado a por 5, es decir, 1080, para que los polígonos tengan menos dientes de sierra y visualmente se vea más pulido, dando un resultado perfecto y sin ningún tipo de pérdida de fluidez en la imagen o en el sonido. La siguiente consola a emular será Nintendo 64, utilizando para ello el emulador Standalone Mupen 64 Plus FZ. De nuevo podríamos utilizar los cores de RetroArch, pero con esta opción podremos toquetear algunas opciones para que la emulación sume algunos puntos. Y de nuevo tendremos un resultado impecable, probando algunos de los títulos más exigentes de esta consola y viendo que funcionan sin ningún tipo de problema.
La siguiente parada, Dreamcast, utilizando para ello el emulador Standalone Redream. De nuevo, funcionamiento impecable y nada que objetar. Tenemos una consola perfectamente funcional sin ningún tipo de interrupción tanto en la imagen como en el sonido. Probaremos clásicos como Crazy Taxi, Gigawing 2, aunque me mareo con tanta bala en pantalla, o Virtua Tennis 2, cuya emulación es perfecta y no tiene ningún tipo de ralentización, ni tan siquiera entre cada punto de juego, algo que sí suele pasar con otros dispositivos. Relacionados con Dreamcast tendremos las otras dos consolas o plataformas de Sega, Naomi y Atomic Wave, en esta ocasión ejecutándolas bajo RetroArch, utilizando para ello el Core Flycast. Y de nuevo tendremos dos plataformas perfectamente funcionales que funcionan sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el triángulo de las Bermudas, entre comillas, de Sega formado por Dreamcast, Naomi y Atomic Wave son plataformas perfectamente emulables con este dispositivo. Ahora emulamos Saturn utilizando el emulador Java Sanshiro 2. Sin embargo, este emulador no está muy pulido en su versión de Play Store. Probaremos títulos como Panzer Dragoon, Radiant Silvergun o Burning Rangers y podemos ver cómo tenemos en el caso de Radiant Silvergun algunos problemas graves con los sprites y en el caso de Burning Rangers la ralentización típica que podemos experimentar en otros dispositivos. Por lo tanto, a falta de un sistema de emulación que integre Saturn de una manera más eficiente, para poder ver realmente su rendimiento, podremos ver cómo Java Sanshiro no funciona de manera adecuada y Saturn no es una consola emulable en este AM8. Pero ojo, que nos llevamos una alegría con la última de las plataformas que vamos a probar en esta TV Box Hugos AM8, y es la consola PSP utilizando para ello el emulador Standalone PPSS-PP. Primero probamos los títulos típicos que solemos probar cuando testeamos esta plataforma, como serían Final Fantasy VII Crisis Core, Outrun 2006 o Tekken 6, para tomar un poco el pulso. En estos casos, como era de esperar, el funcionamiento es perfecto, usando como resolución de renderizado por 3 y usando el driver gráfico Vulkan. Esto muy importante. La última prueba que hacemos es con un juego que siempre nos marca el rendimiento real, God of War Ghost of Sparta. Y la sorpresa es mayúscula, ya que sin tocar ningún parámetro adicional en el emulador, vemos que el funcionamiento es tremendamente fluido sin cortes en el sonido. Por lo tanto, una consola muy disfrutable, habrá que tener un poco de ojo porque entiendo que no todos los títulos serán perfectamente emulables, pero que hace valer la potencia de ese procesador S928X. Llega el momento de los pros y contras. Como pros tendríamos un dispositivo con características multimedia avanzadas, con posibilidad de reproducción de vídeo en 8K, al menos eso es lo que promete, servidor de contenido audiovisual y Wi-Fi 6. En segundo lugar tendríamos una muy buena disipación de calor gracias a ese mega disipador que incorpora, con lo que mitigamos muchísimo el posible problema de temperatura. Y en último lugar, como pro, pero también veremos que es una contra, tendríamos un gran potencial gracias a ese procesador S928X en cuanto a emulación se refiere. Sin embargo, a pesar de tener un gran potencial, falta un sistema de emulación que lo explote adecuadamente para ver hasta dónde podemos estirar. También tendríamos como contra que no podemos emular ni Dolphin para Wii GameCube ni Aether SX2 para PlayStation 2. Y por último, un precio algo elevado, ya que por 220 € tienes opción de adquirir un mini PC que posiblemente te dé un rendimiento muy a tener en cuenta. Conclusiones, ¿merece la pena comprar esta TV Box Hugos AM8? Pues mi respuesta sería depende. Si lo vas a utilizar de manera principal como dispositivo multimedia, aprovechando todas esas funciones extras que implementa, reproducción de vídeo en 8K, posibilidad de utilizarlo como servidor multimedia a través de Wi-Fi 6, y de manera secundaria lo vas a utilizar para emular, ahora mismo pues podría ser una opción. Ahora bien, si tú pasas completamente de la vertiente multimedia de este dispositivo y quieres convertirlo en un bichaco multiemulador, mi respuesta sería que no, al menos por el momento, ya que considero que hay otras opciones que por el precio que te cuesta esta TV Box pueden darte un mayor rendimiento o potencia. Eso sí, hay que tener en cuenta la posibilidad de que en un futuro a medio plazo salga un sistema de emulación que funcione bajo este dispositivo, o al menos eso espero, con lo que podríamos hacer una nueva prueba de emulación para ver realmente hasta dónde podemos llegar. En todo caso, estaremos a la espera de cualquier novedad que pueda surgir al respecto para traerlo al canal.
Espero que el vídeo te haya gustado, en ese caso deja un me gusta y comparte para ayudar al canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete y dale a la campana para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotlogers! Conclusiones, ¿merece la pena comprar esta TV Box? Pues mi respuesta sería depende. Si lo vas a utilizar principalmente en su versión... ¿En su versiente?